Buenas tardes. Les agradezco mucho el que estén por acá. Les damos la más cordial bienvenida y les damos por el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Y les damos la bienvenida tanto a la gente que está aquí en forma presencial como a la gente que está virtualmente a través de nuestros canales. En el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información tenemos un programa que se llama de divulgación del conocimiento bibliotecológico. Dentro de este programa es que se inserta la plática que tendremos ahora. El objetivo del programa es exponer ante la comunidad bibliotecológica lo que hacemos acá en el instituto, las investigaciones, las líneas, las áreas, con el fin de promover la participación con nosotros y tratar como comunidad bibliotecológica de hacer una comunidad epistémica en la que podamos intercambiar conocimientos, información, prácticas, de tal manera que podamos conformar marcos teóricos y referenciales que puedan servir al exterior. Es el caso que hoy a mí me toca hablar sobre el proyecto que estoy realizando, que se llama la alfabetización informativa como un proyecto nacional. El objetivo de esta plática, me voy a quitar el saquito, es describir uno de los proyectos que conforman las disciplinas bibliotecológica y de la información con el fin de comunicar las actividades investigativas, la actividad investigativa que realizamos aquí en el IBI. Para cubrir este objetivo voy a tratar básicamente 5 puntos. Uno, que es la ubicación de las líneas, la ubicación de este proyecto dentro de las líneas de investigación del instituto. El otro son los antecedentes que dieron origen a que me interesara hablar y trabajar y estudiar el fenómeno alfabetización informativa. El problema de investigación es otro de los puntos, los objetivos del proyecto y los resultados, lo que hasta este momento he encontrado y eventualmente hacia dónde me estoy dirigiendo. La ubicación dentro de las líneas de investigación casi no se ve. Nosotros aquí en el instituto tenemos 9 líneas de investigación. Una de estas es usuarios de la información, que de lo que se trata esta línea es analizar el vínculo o la relación entre la información y el usuario desde todos los planos. Podríamos pensar que de lo que se conforma el círculo de transferencia de información, es decir, desde la generación de la información al usuario como generador, que en ocasiones eso no se ve, el usuario como generador, hasta que pasa esta información y llega a su acervo de conocimientos y se apropia de esta información para generar una nueva. Tal vez en el área de investigación y en situaciones académicas nos queda muy claro este círculo. Puede ser que en bibliotecas públicas, que es de repente donde decimos, bueno, es que no se puede dar este círculo de transferencia de información tan claro, también se da, porque seguramente algún usuario de biblioteca pública requiere la información para generar una nueva información, tal vez hacer utilizar una receta de cocina, nutrir a sus hijos, o simplemente, como es el caso de los adultos mayores, muchas veces para tener una forma de convivencia con su propia familia. De tal manera que esta línea de investigación está hasta abajo, es alfabetización informativa. Esta línea se ubica más hacia lo que es la información al acervo de conocimientos de los sujetos. Ahora, aquí en estas líneas también aparece formación de usuarios. Como un elemento importante para poder abordar la alfabetización informativa es no concebirla como la evolución de la formación de usuarios. La formación de usuarios, la educación de usuarios, tienen sus propios contextos y cotos como fenómenos de investigación. Generalmente están entendidos como procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de programas, estrategias, proyectos, actividades. De repente aparece la alfabetización informativa y nos imaginamos que la alfabetización informativa es la evolución de esta formación de usuarios, de esta educación de usuarios o del propio desarrollo de habilidades informativas, y no lo es. No lo es,
porque de hecho la alfabetización informativa como tal aparece desde los 70. Estaríamos pensando que si en realidad fuese la evolución, la formación de usuarios y la educación de usuarios no se hubiese dado. En realidad son fenómenos de investigación que si los viésemos como en un contexto de conocimiento, como en una matriz de conocimiento, estaríamos pensando que están al mismo nivel. La educación de usuarios, la formación de usuarios y la alfabetización informativa. Vamos a ver ahora por qué afirmo esto. Es decir, cuando nosotros decimos que ahora vamos a hacer un programa de alfabetización informativa porque ya no queremos hacer formación de usuarios, bien a bien no sabemos cuál es la diferencia. Bien a bien cuando decimos voy a hacer un programa de desarrollo de habilidades informativas, no, ahora lo voy a hacer de alfabetización informativa, algunas veces no queda claro cuál es la diferencia entre uno y otro. Intentaremos con esta plática también aclarar este punto. Ahora, dentro de cualquier institución, dependencia de investigación, hay un interés por trabajar intradisciplinariamente. Es decir, los investigadores que están trabajando alguna de las otras áreas, nos juntamos en algún momento para generar productos intradisciplinarios que tengan un impacto externo mucho mayor que si solo trabajamos al nivel de usuarios de información. Por ejemplo, yo con alguien, un investigador compañero del área de filosofía, hicimos un artículo en donde él trabajó la parte filosófica. El artículo tiene que ver con el sense making, esta tendencia de Brenda Derwin para abordar estudios de usuarios, y entonces Brenda Derwin lo maneja como una metateoría. El análisis que hicimos fue ver si era metateoría, una metodología o una heurística. Entonces, toda la parte filosófica de saber si era metateoría o heurística, pues estuvo por un compañero que es filósofo, y toda la parte del análisis del sense making la hice yo. Y les puedo adelantar que es una heurística. Es heurístico el proceso del sense making. Entonces, me interesa también que se vea la vinculación que tiene esta área de investigación con algunas otras de aquí del instituto. Básicamente está relacionada con información, conocimiento y sociedad. Esta área examina todos los fenómenos que tienen que ver justamente con la información, con un trinomio, información, conocimiento y sociedad. Dentro de sus líneas de investigación, como ustedes pueden apreciar, está una que se llama políticas de información, legislación de la información, infodiversidad, multiculturalidad y multiculturalismo, y por último, sociedad de información y del conocimiento. Dentro de estas 4 líneas, la alfabetización informativa, pareciera que no, pero se relaciona con todas. Y la primera relación o vinculación es justamente con la sociedad de información y del conocimiento. El auge de la alfabetización informativa, es decir, el voltear a ver sobre esta frase desde que se acuña, es justamente por este escenario denominado sociedad de la información. Este escenario parte, en la mayoría, el origen de la sociedad de la información es en Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los países que más se ha desarrollado en tecnologías de información y comunicación. Desarrolla una gran cantidad de recursos que solamente están contenidos en plataformas tecnológicas. Ellos ya tenían la alfabetización a nivel de preparatoria. De repente aparecen todos estos recursos de tecnologías de información para resolver problemas cotidianos de la vida diaria de los ciudadanos, y entonces en Estados Unidos se decía, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque el ciudadano común, ¿cómo va a utilizar las tecnologías de información si no es a partir de alfabetizarlos informativamente? Entonces, en los años 70, muchos de ustedes ya lo saben, Paul Surkowski acuña la frase alfabetización informativa, y en ese momento la considera dentro del campo de la industria y de las empresas. Él dice, para que un profesional, un trabajador de la industria y de la empresa pueda realizar sus labores o sus actividades de forma conveniente y dentro de este entorno de sociedad de la información, necesitamos
que adquiera todas las habilidades necesarias para explotar recursos de información en cualquiera de los soportes que esté. Porque también vinculamos mucho la alfabetización informativa solamente con programas para explotar recursos electrónicos, digitales y de tecnologías de información. No es así. Desde el principio la alfabetización informativa habla de cualquier recurso en cualquier soporte. De hecho, Paul Surkowski así lo maneja. En cualquier recurso que pueda resolverle un problema profesional, laboral a los trabajadores de la industria y de la empresa, será un sujeto alfabetizado informativamente. Inclusive abunda y dice, debiera dentro de 10 años todos los trabajadores de la industria y de la empresa tener las habilidades necesarias para explotar cualquier recurso de información y resolver un problema de su trabajo. Entonces, desde entonces está dentro de la sociedad de la información como un elemento para utilizar las tecnologías de información. Sin embargo, no es solamente eso. De hecho, en las normas de la ACRL, de la asociación que tiene que ver con la ACRL, la asociación que tiene que ver con las bibliotecas de instituciones de educación y de investigación, diferencia muy específicamente lo que es alfabetización informativa y dice, incluye todos los recursos tecnológicos. No hay la situación de que la alfabetización informativa solamente son programas referidos a las tecnologías de información y tampoco son programas que sustituyen a la formación de usuarios o la educación de usuarios. Vamos a ver por qué. Ahora, también a partir de lo que he leído, me he dado cuenta que la alfabetización informativa, entendida como un proyecto nacional, requiere de políticas de información. Las políticas de información pueden ser prescriptivas. Si las llevamos al plano de política pública, entonces estamos pensando que también las políticas de información inciden mucho en lo que es la alfabetización informativa. No nos debemos quedar solamente en generar un programa, y este programa deben hacerse en la universidad, en la escuela, en la biblioteca pública. Debemos llevarlo a un plano de política pública. De hecho, en la propia ALA, la American Library Association, en el 80, esto evoluciona, Paul Surkowski en los 70, en 1989, un informe que generan ellos, hablan en su introducción acerca de que el ciudadano tiene que insertarse en la sociedad de la información como un elemento de mejorar su vida y económicamente como país, este ciudadano va a mejorar al país. Entonces siempre está circunscrito a la sociedad de la información y ellos lo ven como una política pública, como una política de información a nivel nacional. Vamos ahora a hablar de los antecedentes. Como les decía, hay una línea de investigación que se llama formación de usuarios. Yo la tuve por algunos años. Después me doy cuenta que están apareciendo nuevas propuestas internacionales de alfabetización informativa. Y digo, bueno, pues hay que trabajar alfabetización informativa, sobre todo porque vamos a ver todas estas propuestas que se salen desde el año 2000. En el 1989 la ALA genera este documento en donde da 6 recomendaciones, entre las cuales está que se genere una coalición entre el gobierno, la Casa Blanca, y diversas instituciones del país para generar un programa de alfabetización informativa. Sigue evolucionando todo el interés por la alfabetización informativa y en el año 2000 la UNESCO crea el Programa de Información para Todos. Este programa sigue vigente, está conformado por gobiernos, en realidad por instituciones gubernamentales, cuyo objetivo es que haya un acceso universal a la información. Y dentro de sus temas de interés está justamente alfabetización informativa. Este programa sigue vigente y se hacen reuniones periódicas, tienen publicaciones siempre relacionadas con la alfabetización informativa. Posteriormente, en el 2002, la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios genera o crea una sección de alfabetización informativa que se reúne también anualmente y tienen publicaciones y tienen mucho vínculo con las normas generadas en Estados Unidos. En el 2003 aparece la Declaración de
Praga hacia una sociedad alfabetizada informativamente. En esa ocasión se reúnen 23 países de los 5 continentes y hablan acerca de la importancia de la alfabetización informativa, de la importancia de aprender a aprender, y lo manejan siempre como una necesidad de un programa nacional en donde los gobiernos apoyen económicamente para generar alternativas a nivel de toda la ciudadanía, todos los sectores educativos y todos los ciudadanos. Nuevamente en el 2005 la Biblioteca de Alejandría genera un documento acerca del aprendizaje a lo largo de la vida, en donde retoma algunos conceptos de la ALA para decir, de hecho, la definición de sujeto alfabetizado es siempre la que ha dado la American Library Association. Allí se retoma y vuelven a decir que los gobiernos deben apoyar económicamente para que haya programas nacionales y en este caso regionales sobre alfabetización informativa. Estamos hablando entonces que en todas estas declaraciones internacionales, la Declaración de Toledo también retoma esto y va más hacia el aspecto de los profesionales que se deben preparar para dar la alfabetización informativa. En estas propuestas internacionales hasta el 2006 estaba muy latente la necesidad de que los programas de alfabetización informativa fuesen concebidos como proyectos nacionales, que todo el gobierno, que el gobierno tuviese que intervenir y que todas las instancias educativas de las empresas, de las industrias tendrían también que intervenir para generar estos programas de alfabetización. Ya en el 2011, en FES, hay esta declaración sobre la alfabetización informativa y los medios. Es el primer foro internacional sobre este tema, Media and Information Literacy. Básicamente en esta declaración de lo que se trata es de agregarle a la alfabetización informativa media, o sea, medios. Consideran los que se reúnen allí que el concepto de alfabetización informativa no incluye todos los recursos digitales o los nuevos medios o soportes, y entonces habrá que conformar un nuevo concepto llamado alfabetización informativa y de medios. Esa es la intención de este primer foro. En el 2012 se hace el segundo foro y hay 40 países, refuerzan esto y regresan a que debe ser un proyecto nacional. Es interesante ver cómo, pues cuántos años han pasado del 74 para acá y siguen año con año en las declaratorias diciendo: debe intervenir el gobierno, debe ser una política pública, deben intervenir todas las instancias de un país, deben llegar a todas las comunidades, desde escolares, culturales, universitarias, escolares en todos los niveles, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, superior, y debe también estar en las bibliotecas públicas. Sin embargo, al parecer, con tanta proclama, con tanta propuesta, debemos inferir que no se ha cubierto, que por más que haya proclamas, lo que no ha habido es la intención de los gobiernos de resolver el problema de la alfabetización informativa. A nivel regional hay estas propuestas que ustedes están mirando, son 4. Una, la declaratoria de Lima sobre la alfabetización informativa, allí organizan un taller para formar profesionales en alfabetización informativa y declaran que esta declaratoria va más hacia la parte de formar a los profesionales de la información para que puedan dar actividades de alfabetización informativa. Posteriormente, en Paramillo, Venezuela, ya intervino una asociación de bibliotecarios, o en este caso Nacional de Directores de Bibliotecas, y también generan una manifestación en relación, si bien en el título no viene lo que es alfabetización informativa, sí tiene que ver todo en relación con la alfabetización informativa como un proyecto nacional en donde los gobiernos intervengan. Después, en el 2011, está una declaración en Brasil, de un grupo de trabajo acerca de la alfabetización informativa.
Y en el 2012, en La Habana, se plantean 15 acciones de alfabetización informativa que incluyen también el que los gobiernos apoyen, que todas las comunidades o todas los estudiantes de todos los niveles deben tener este acercamiento a la alfabetización informativa, la intención de la inclusión social, o sea, la alfabetización informativa como una propuesta de inclusión social. En todos estos hay la intención de que sea un proyecto nacional, que intervengan los gobiernos, que se generen políticas públicas, que haya apoyo directo de todas las instancias de un país para generar programas de alfabetización informativa. Por eso es que a mí me interesó que en México pudiésemos identificar qué está pasando con la alfabetización informativa. Insisto, que no con programas de formación de usuarios y de educación de usuarios. Es importante, cuando uno está haciendo una investigación, ir delimitando la terminología y los conceptos que intervienen. Puede ser que haya otras declaratorias que las insertamos en alfabetización informativa, pero que desafortunadamente en su propio texto no lo dice como tal. Y cuando hacemos una investigación, tenemos que circunscribirnos al término, inferir que este autor habla también de alfabetización informativa cuando en realidad no está hablando de alfabetización informativa, hace muy tortuoso el camino de la investigación. De tal manera que cuando queremos hacer un diagnóstico de alfabetización informativa a partir de los programas de formación que existen, en realidad estamos haciendo un diagnóstico de los programas de formación de usuarios. Es un poco complejo entender esto, pero en realidad lo que interesa en la alfabetización informativa es que haya políticas emanadas de las instancias, en este caso gubernamentales, o en el caso de las universidades en México, de la Asociación de Bibliotecas, de la ANUYES, de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que diga, este proyecto o este programa para todas las universidades tendría que darse sobre estos contenidos. ¿Me entienden? Aquí lo que importa en la alfabetización informativa es que haya consenso entre varias instancias que a nivel nacional lo vayan a hacer efectivo. Por eso es que es contraproducente hablar de programas de alfabetización informativa a partir de hacer diagnóstico de los programas de formación que hay en cada una de las instancias. Partiendo en esta investigación de lo que es la intención nacional de la alfabetización, es que me hice estas preguntas. ¿Existen pronunciamientos gubernamentales en México relacionados con el acceso y uso eficiente de información? Si existen, ¿están enmarcadas en estos pronunciamientos en algún proyecto nacional denominado alfabetización informativa? ¿Qué elementos y estrategias deberán considerarse para generar una propuesta de Programa Nacional de Alfabetización Informativa? Y de las experiencias existentes en México, ¿cuáles verdaderamente podrán insertarse en un plan nacional? Aquí está ya muy claro que lo que está pasando a nivel de cada institución o de cada dependencia puede ayudar, pero no puede generar, no es un plan nacional. La UNAM, con todas las bibliotecas, todas las instituciones que tenemos, y en cada una hay un programa de desarrollo de habilidades, puede o no haber, pero no es un plan nacional, es el plan de la universidad. Si nos juntamos los del Poli, los de la UNAM, algunas universidades privadas y decimos, este debe ser el programa para todas las universidades, lo subimos a la BIES y lo subimos a todos los sectores que estén interesados o que debieran estar interesados, y los convencemos y dicen, el programa de alfabetización informativa para las universidades es este. Y así funcionan en los países, no crean que es una idea mía. En el Reino Unido tienen muy centralizado todo lo que es la alfabetización, la información y el acceso a la información. Sus programas son a nivel nacional, en la mayoría de los casos. En Estados Unidos, si no a nivel nacional, por lo menos a nivel regional. Todas las universidades del lado oeste de Estados Unidos tienen este programa. Todas las universidades del lado... Va siendo más una necesidad nacional. Para dar respuesta a estas preguntas, me planteé estos objetivos. Un objetivo muy ambicioso, que fue diseñar una propuesta de programa nacional.
que vaya a toda la población mexicana, que les permita localizar, evaluar en todas las modalidades del sistema educativo y en los diversos sectores de la población. Bueno, pues siquiera que tenía este gran proyecto y que al ir avanzando en la investigación me di cuenta que no era por allí. No puede uno generar una sola propuesta a nivel nacional porque justamente hay sectores. Hay sectores de comunidades de tal manera que yo no puedo decir este programa es para todos los ciudadanos de México. Pues no. Entonces, desde allí es interesante cómo va uno avanzando en la investigación y dices, bueno, pues ya no va a ser una sola propuesta nacional, sino va a ser propuesta por sectores. Y luego, a específicos, a corto plazo, elaborar este diagnóstico de políticas y programas de alfabetización informativa en México, analizar las propuestas teóricas o estrategias existentes, tanto en nuestro país como en otros, promover encuentros nacionales, porque las buenas prácticas y el intercambio con pares que estén trabajando esto ayuda mucho a poder generar propuestas nacionales. Y a largo plazo establecer la relación con las instancias pertinentes, lo que les estaba comentando, con la NUYES, con la Secretaría de Educación, con el Politécnico, en fin, todas las instancias que puedan intervenir para que a lo mejor generemos un programa nacional de alfabetización informativa para el nivel superior y elaborar esta propuesta. ¿Qué ha pasado? Como primer elemento para poder responder a las preguntas de investigación y cubrir estos objetivos fue tratar de delimitar un concepto de alfabetización informativa. Existen en la literatura, pues yo creo que al menos unos, ¿les gustan 15? ¿20? Una cosa por el estilo de conceptos. Y es entendible, porque entre las propuestas internacionales que existen dice, si en un país van a generar un programa nacional de alfabetización informativa, el grupo de trabajo tendrá que tener su concepto para de allí derivar todas las estrategias, políticas y demás. Entonces, pues en cada país que se ha trabajado el tema, han generado su propio concepto. Desafortunadamente el concepto, y digo desafortunadamente porque lo que han conceptualizado es al sujeto alfabetizado informativamente y no al proceso de la alfabetización informativa. Son dos niveles. Nuevamente, cuando uno está intentando hacer una aclaración de ideas, lo primero que tiene uno que hacer es delimitar si el concepto que quiero retomar está incluido como un proceso, como un sujeto, como una esencia. Si esta esencia está vinculada con un proceso, con un sujeto, con una actividad. Entonces, alfabetización informativa de suyo es un proceso. Y más si lo derivamos del propio concepto de alfabetización. Desafortunadamente, a veces en bibliotecología tendemos a salirnos de los marcos teóricos anteriores y desde la bibliotecología generar unos nuevos. Y entonces decimos, bueno, la alfabetización informativa es toda persona que sabe buscar, evaluar, analizar la información, puede aprender, pero estamos definiendo a la persona alfabetizada informativamente, no al proceso de alfabetización informativa. De tal manera que cuando queremos hacer un programa, pues vamos a hacer una persona alfabetizada, no un programa nacional de alfabetización informativa. Entonces, a partir de esto, analicé varios documentos que tenían que ver o que incluían un concepto de formación de usuarios, y a partir de desglosarlo en los tres elementos que cuando uno genera un concepto que nociológicamente son la esencia, las características y el objetivo, logré generar un concepto que enseguida les presento. También como resultado fue el intercambio con estudiosos del tema. Y luego, si yo quería como primer objetivo tener un diagnóstico de lo que estaba sucediendo en México acerca de la alfabetización informativa y no me quería ir a los programas de formación o de educación, la primer paso fue analizar los planes y programas gubernamentales. Si a ver, por lo menos en el discurso gubernamental existen contenidos relacionados con la alfabetización informativa del sector educativo y del sector cultural. Y lo último fue la intención de hacer un intercambio regional. Vamos al concepto.
Además, si leen todos los conceptos de alfabetización y son enormes porque queremos meter hasta lo que no, pues este es igual, ¿sí? Ahora, ¿por qué no, verdad? Si todos, ¿por qué yo no? Entonces, aquí está el concepto. Para empezar, yo lo concibo como una acción educativa sistematizada. Si lo derivamos de alfabetización, pues es esto. Los pedagogos, los especialistas en educación, los maestros, no me dejarán mentir. La alfabetización es una acción educativa sistematizada, destinada a proveer a los sujetos de un conjunto de habilidades. Procesos de pensamiento, que es ahí en donde empiezan las complicaciones para los bibliotecarios. Siempre que yo les pregunto, ¿y cómo vamos a hacer para que este sujeto piense críticamente? Y hacerle significa convertirlo en estrategias de aprendizaje que el otro pueda pensar críticamente. Y entonces nuestro primer problema es ¿cuál? Que es el pensamiento crítico. No significa el pensamiento crítico que yo critico lo que leo, ¿eh? No, ni reflexiono sobre lo que leo. El pensamiento crítico en educación se refiere a la metacognición. Yo aprendo de mí misma cómo es la mejor forma de aprender. Imagínense. Entonces, cuando los bibliotecólogos nosotros queremos enseñar a este otro desde la biblioteca a que piense críticamente, pues tendría que ser un grupo que lo traiga un semestre, un año, o yo que sé cuánto tiempo para ver si este individuo de los ejercicios que le dejé aprendió a decir, de aquí en adelante, si yo quiero hacer una búsqueda sobre Moscú, tengo que ir primero a un atlas, porque quisiera yo saber. Eso es pensar críticamente. ¿Cómo le hizo en el último problema de información para recuperar la información y recuperar la mejor información para resolver su necesidad? Eso es la metacognición, eso es el pensamiento crítico. Entonces, cuando todos decimos estoy haciendo un programa de alfabetización informativa, que no están incluyendo esto, porque además todos los conceptos lo incluyen, ¿eh? El pensamiento crítico y el aprender a aprender, el aprendizaje de la lengua, se puso también como de moda y pues todos incluimos eso. ¿Por qué no? Pero aquí es más una acción educativa. Evaluar y usar efectivamente la información para cubrir una necesidad dada. Esta acción deberá promover que aprendan a aprender y generar aprendizajes para toda la vida. Viene otro resultado que también es interesante marcarlos desde este momento. En la mayoría de normas hay una que tiene que ver con el uso efectivo de la información. Pues muy bien. ¿Qué significa usar la información? Que no explotar las herramientas de recuperación, que no explotar los catálogos, índices y resúmenes y todos los recursos secundarios que nos permiten llegar a la información primaria, sino el uso desde el recurso primario que le hace el sujeto acá. Actualmente, a partir de los 90, Ross Todd ha escrito sobre el uso de la información entendido como un proceso cognitivo de el sujeto cómo integra, que se acuerdan es la parte de la área que tenemos de usuarios, hasta que lo integra cognitivamente y la alfabetización informativa se integra aquí. Y tanto que en todas las normas está esto de usar efectivamente la información. Desafortunadamente todo se ha dirigido a usar los recursos secundarios, los catálogos, y no a utilizar el libro y no a utilizar el recurso primario. El artículo de publicación periódica, la memoria. Este sujeto, ¿qué hace con esto? ¿Y cómo yo desde la alfabetización informativa hago para que lo explote de la mejor manera? ¿Qué tips le tengo que dar? Inclusive en algunas definiciones de habilidades informativas y de alfabetización informativa incluyen las habilidades de estudio como parte de la alfabetización informativa. Hacer resúmenes, hablar en voz alta, haces una presentación y la comunicas, pero antes de comunicarla, tú la revisas por tu cuenta, te escuchas, en fin, todo lo que tiene que ver con utilizar efectivamente la información y a partir de allí generar un nuevo producto de conocimiento. Entonces, aquí
lo estoy incluyendo y ha sido de lo que también he trabajado a partir de la alfabetización informativa, que podría no estar relacionado, porque uno dice, bueno, pues lo único que quiero es que el otro aprenda. No, pero también quiero que el otro use, y que el otro use efectivamente. No solo que sepa utilizar la base de datos, porque además también hacemos todos nuestros talleres sobre el uso de las bases de datos, que nadie las usa y nos cuestan un platal, ¿sí? Entonces aquí están, porque de aquí a mañana yo quiero, después de esta plática, llegar y hacer un taller del uso de las bases de datos, que no sé qué, ¿a que sí? Pues no. Fíjense que todas esas bases de datos, ¿saben por qué no las usan? Básicamente porque no se las pide, sobre todo en instituciones de educación, el profesor, ¿sí? Entonces, habría que llegar a una de las estrategias también, de las recomendaciones que hizo la ALA, de formar a los docentes que forman en esto de la importancia de la información y en el uso del mismo. Bueno, entonces ahí les dejo ese concepto para abundar en todos los otros 20 que les digo que hay por ahí. Luego, para que sea alfabetización informativa, como ya lo he reiterado, tiene que ser un proyecto nacional, tiene que asegurar que todas las comunidades, incluyo yo algunas de esas aquí, profesionales. Fíjense que a veces a los profesionales también los tenemos muy descuidados. Y no estoy hablando de estudiantes de nivel superior, sino los profesionales en ejercicio. O sea, ¿qué hace, qué sé yo, un veterinario que de repente quiere encontrar qué le pasa a este perrito o a esto que está aquí? No hay para profesionales en ejercicio. Ahora está habiendo unas propuestas que parten del Reino Unido que se llaman comunidades de práctica. En Chile también existen, pero comunidades de prácticas como profesionales que tienen dudas sobre un tema específico, que se reúnen para aprender sobre un tema específico. Tal vez para los profesionales o los trabajadores en ejercicio, nosotros debiéramos diseñar comunidades de práctica de acuerdo con una profesión específica. Y luego, por último, lo que es la formación en espiral desde los docentes que educan. ¿Qué ha habido también con el intercambio de estudiosos del tema? En el 2010 se organizó un encuentro internacional sobre alfabetización informativa. Como producto de este encuentro se publicó un libro que habla sobre las tendencias de la alfabetización informativa en Iberoamérica. Está conformado por 17 participaciones, está Brasil, Colombia, Chile, España, Puerto Rico. ¿Recuerdan que había también una línea de investigación en el área de información, sociedad y conocimiento que hablaba sobre la multiculturalidad? Bueno, pues en Brasil a la alfabetización informativa le están dando mucho el viso de inclusión social. La alfabetización informativa para la inclusión social. Y los ejercicios tienen que ver con disminuir la brecha digital, tanto de infraestructura, por supuesto, como de utilizar los recursos. Y después, en el 2013, empecé un seminario de investigación que el tema del año pasado fue enfoques metódicos y estrategias para la alfabetización informativa en México. Para poder hacer ese tema, me di a la tarea de analizar los planes y programas gubernamentales, en este caso del sector educativo. Desde el 2006 hay contenidos relacionados con el uso efectivo de información para el nivel básico. Hasta secundaria tienen contenidos relacionados con esto. En el Plan Nacional de Desarrollo del 2013-2018, y no es que me vea muy en el discurso gubernamental, es la realidad, y para poder cubrir mi objetivo del diagnóstico en términos de proyectos nacionales, me debería interesar por todo esto de los planes gubernamentales. En la meta nacional, bueno, el objetivo también el presidente lo ha llevado y traído, llevar a México a su máximo potencial. Dentro de la meta 3, México con educación de calidad, fíjense, habla de impulsar las competencias y las habilidades integrales de cada persona, al tiempo que inculque los valores por los cuales se defiende la dignidad personal y la de otros. En su objetivo 3.1 habla de desarrollar el potencial de los mexicanos con educación de calidad. ¿Y qué creen? Según este plan, en la normal existen materias
relacionadas con el uso efectivo de la información. Una línea de acción es impulsar capacitación permanente de los docentes para mejorar el manejo de las tecnologías de la información. Si bien se refieren a las tecnologías de información, ya hay estas dos asignaturas en las carreras que ellos tienen, en la de preescolar, sobre todo en las que en los últimos años han hecho el análisis de los planes de estudio, que es la de preescolar, la de educación indígena y la de educación primaria. Ya llevan estas materias en el plan de la normal, ¿sí? Las tecnologías de información y de comunicación en la educación y las tecnología informática aplicada a los centros escolares. En la Pedagógica Nacional también tienen materias relacionadas con esto. Luego, en la estrategia 314, promover la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, hablan de una política nacional de informática educativa. Es decir, que los niños aprendan a utilizar las tecnologías. Lo hemos escuchado, que si ya suministraron los equipos, que si, pues ya existe como plan nacional, como política nacional. Es decir, la otra intención de las proclamas internacionales de que haya una política nacional y una política pública, como es política, existe en México. Existe la Política Nacional de Informática Educativa, que lo que se trata es de utilizar las tecnologías, dotación de equipos, para que los chicos puedan hacer sus actividades a partir de las tecnologías de información y el uso de herramientas siempre pensando en la innovación tecnológica. Esto también está ya en el programa nacional y hablan en el propio texto de aprender a aprender. Luego, en el programa sectorial de educación 2013-2018 también existen objetivos y contenidos relacionados con la alfabetización informativa como una política de uso efectivo de información. El objetivo es asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica. Una de sus estrategias es garantizar la pertinencia de los planes y programas de estudio, así como de los materiales educativos. Dentro de esta estrategia, la línea de acción es establecer una política nacional para asegurar que las tecnologías de la información y la comunicación se incorporen provechosamente a la educación. Otra línea de acción, y esta es transversal, es promover la incorporación de las niñas y jóvenes en el manejo y conocimiento de las tecnologías, ya con una tendencia de género, porque otro de las betas que estoy trabajando ahora es el acceso de las mujeres en las redes sociales, no su participación de las que ya están, sino un poco averiguar por qué muchas mujeres no están dentro de las redes sociales. Les falta el que se les dé una formación en el uso, es cosa de tiempo, es cosa de educación. Entonces es muy oportuno que hayan metido una estrategia que tiene que ver con problemas de género, en donde las mujeres deben tener o promover la incorporación de las mujeres. Estaremos pensando que en México sí está promoviéndose a nivel nacional el uso de la información, en este caso referido a las tecnologías de información y comunicación. Otro objetivo es fortalecer la calidad de pertinencia de la educación media superior y superior a partir de aprovechar las tecnologías para el fortalecimiento de la educación media superior y superior. Y habla también de hacer proyectos de investigación sobre TIC para la educación, que es otra de las propuestas que hace la ALA, que a nivel nacional se interesen por la información, identifiquen la importancia y que se generen proyectos de investigación sobre esto. Aquí ya hay una propuesta, al menos en el discurso. Luego hablamos que en el plan de estudios del 2011 de la educación básica, que sigue vigente, no lo han cambiado, en el perfil de egreso hablan de competencias para el manejo de la información. Busca, selecciona, analiza, evalúa, hasta parece que lo copiaron de las normas, ¿no? O sea, ahí sí hay una claridad que intentan que a nivel nacional en el sector educativo de preescolar, primaria y secundaria tengan estas competencias, aprovechar los recursos tecnológicos a su alcance como medios para comunicarse. Y insisto, este plan de estudio sigue vigente. De hecho, a los niños desde
quienes tienen hijos en la educación primaria lo deben saber, desde el tercer año de primaria les piden que hagan un proyecto de investigación. Este proyecto les pide que hagan todo eso. Primero ellos deben decidir sobre qué tema van a hablar y no tiene que ser tema académico, puede ser sobre sus mascotas. Luego les dicen que se hagan preguntas relacionadas con el tema que van a hablar, que crean que los otros les van a hacer. Es decir, viene aparejada la intención de comunicación. No es solamente hacer una investigación o utilizar información para quedármela. Luego tienen que buscar la información que sea la mejor para cubrir ese tema y responder a esas preguntas. Desarrollar todos sus elementos la analizan para dar la plática, la dan y toda vez que la dan hay una evaluación por parte del grupo y de la maestra o el maestro. Es decir, que desde el tercer año de primaria, segundo, están desarrollando estas competencias y debe aprovechar los recursos tecnológicos, esto ya lo habíamos dicho. Es decir, además hay un estándar curricular transversal de habilidades digitales a nivel preescolar, primaria y secundaria. Luego, aquí tenemos el mapa curricular y como pueden ver está transversalmente las habilidades digitales. Incluso en la parte de civismo y ética también hablan del uso de la información en forma ética. Otra de las normas que en todas las normas internacionales, el uso ético de la información, también lo incluyen en este mapa curricular. Es decir, que casi 113 millones de habitantes, un 32% de niños y jóvenes que tenemos inscritos en la modalidad escolarizada, les estaría llegando alfabetización informativa. ¿Sí? Es decir, como plan nacional, que era mi propuesta de generar, a nivel básico no existe, porque ya hay contenidos. Ahora, somos muy escépticos los bibliotecólogos y los especialistas de la... Pero ¿cómo lo están dando? Ese sería otro proyecto, ¿sí? ¿Sí? Hacer el seguimiento, a lo mejor en las bibliotecas, en las escuelas rurales, no lo hacen. Sí, pero ese es otro proyecto. Como una propuesta nacional para el nivel de educación básica, existen contenidos, existen políticas, existen objetivos y estrategias. Luego, a nivel medio superior, también, si bien hay una diversidad de planes de estudio, como podemos ver, colegio de bachilleres, la propia UNAM con sus prepas, el CCH, que además el CCH y la prepa tienen planes y planes diferentes, el POLI, el Instituto Politécnico Nacional, Colegio Nacional de Educación Profesional, los CONALEPS, en fin, todas estas planes de estudio diferentes, por lo que dicen, vamos a tratar de integrar una sola propuesta, si bien cada uno puede decidir cómo desarrollarla, y hablan de una reforma integral de la educación media superior desde el 2009. En esta ya existen competencias genéricas, en donde se expresa y comunica, piensa crítica y reflexivamente. Y también contenidos relacionados con tecnologías de información y comunicación dentro de esta reforma. Todo es que quien está dando las clases se apegue a esos planes de estudio genéricos, porque existen como tales para el nivel medio superior. La intención, y lo dice textual, es que los muchachos del nivel medio superior estén informados y tengan las competencias para estar informados. Lo dice así. Entonces, ¿qué nos sigue? El nivel superior. Pues para el nivel superior no existe un proyecto propuesta a nivel nacional. Hay propuestas como lo que ha hecho la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En las universidades de los estados se han apegado un poco a lo que han hecho la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y algunas universidades privadas, pero un programa como tal y una intención de política nacional no existe. Ahora vamos al análisis de los planes y programas gubernamentales del sector cultural. Es el sector más desprotegido. El sector cultural, que es el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,
si bien está desconcentrado, depende de la Secretaría de Educación Pública. Esto ha hecho que muchos programas o proyectos no se puedan dar. Sin embargo, en el Plan Nacional de Desarrollo existe también, dentro de la meta de educación de calidad, un objetivo que habla ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos. Y se refiere solo al Programa Nacional de Lectura y Escritura. No tiene otra intención dentro del aspecto cultural de que las personas aprendan. Y aquí estamos hablando de algo muy importante, que en el sector cultural, como todos sabemos, las bibliotecas públicas dependen del CONACULTA. Y las bibliotecas públicas que están concentrando a toda la población que no hemos podido tener, que estamos hablando de escolares, alumnos, puede ser, pero adultos mayores, los trabajadores, los profesionales. En el Reino Unido hay un programa que les dan a quien se quiera inscribir para utilizar tecnologías de información y comunicación para eventualmente incrementar sus ingresos en el trabajo. Pero es un proyecto, es un programa nacional. Todo esto nosotros no lo tendemos porque tendría que salir a partir de o una instancia gubernamental específica o de las bibliotecas públicas, que son los que acogen a toda la comunidad que queda fuera. Hablamos aquí que también en el programa especial que se dio a conocer, como lo nombraron en el 2014, habla de propiciar el acceso universal a la cultura, sus bienes y servicios, y lo único que han hecho es digitalizar los recursos, pero no hay nada con respecto al acceso a la información. En la Ley General de Educación también hablan de prestar servicios bibliotecarios a través de bibliotecas públicas. Sin embargo, en la Ley General de Bibliotecas no existe algo relacionado específicamente con el uso efectivo de la información. El único servicio que se da es el de orientación a los usuarios. De acuerdo con esto, podemos ver que las áreas que requieren propuesta nacional son las de educación superior y la del sector cultural, bibliotecas públicas y dependencias culturales. En este encuentro que hubo y posteriormente el libro, invité a una persona del sector cultural del Museo de Antropología e Historia, bibliotecario del Museo de Antropología e Historia, para que nos hablara de qué está pasando en los museos y en los recintos culturales con respecto al uso efectivo de recursos. Y pues no, de hecho su ponencia se llama una asignatura pendiente. Entonces, sí, así sea. Entonces es hacia donde tendríamos que dirigir, y es hacia donde lo que me sigue es cubrir mis objetivos a largo plazo, ampliar la relación con las instancias pertinentes para definir las estrategias y contenidos y elaborar una propuesta. Aquí serían dos, una para nivel superior y otra para el sector cultural, porque ya vimos que a nivel básico y medio superior existen propuestas. Ahora, ¿recuerdan que estuvo la declaratoria de la alfabetización informativa y los medios? Bueno, pues como si no tuviésemos suficiente para aclarar que es alfabetización informativa, ahora le agregan medios. El año pasado fue un evento internacional europeo sobre alfabetización informativa. Y fue Paul Surkowski, por allí tengo la foto, porque pues, si es el papá de la alfabetización informativa, ameritaba foto. Y a él le preguntaron justamente sobre este nuevo concepto o frase de alfabetización informativa y medios. Y él, ¿cómo lo veía? No, bueno, dijo que en realidad pues como que no se había entendido mucho lo que él ha hecho, que el medio es cualquier cosa. Tendrían que haber puesto medios electrónicos o medios digitales, pero cuando hablamos de alfabetización informativa como el uso efectivo de recursos de información, no importa el soporte. ¿Sí? ¿Por qué separar medios audiovisuales, medios, no sé qué? Cuando están dentro de los recursos, imagínense que ahora nos vamos a inventar que porque son digitales y están en la red, es una forma diferente para que ellos utilicen esos recursos. Me parece que no. Me parece que los principios básicos para utilizar cualquier recurso de información están allí, lo único que falta es la práctica o involucrarse en el ambiente, en el medio. Les dejo esta frase de Erich Fromm y que viene a cuento porque ya vimos que las comunidades de educación básico y nivel superior tienen formación de usuarios. Entonces Erich Fromm en algún momento se preguntó,
¿Por qué la sociedad se siente responsable solamente de la educación de los niños y no de la educación de todos los adultos de todas las edades? Muchas gracias. No sé si haya preguntas de aquí, de allá o de donde anden acerca del tema, o sugerencias, o comentarios, o críticas. Esto es una investigación y todo lo que me puedan decir, todo lo que le puedan decir al instituto es bueno. Entonces, dejo abierta la sesión de preguntas, respuestas, comentarios y lo que se acumule. Ajá. Es necesario que lo hagan con el micrófono. Me interesa que se presenten nombre y la institución de la que vienen para que quede consignado en el video. Lourdes Robalo, de la Dirección General de Bibliotecas. Es un comentario. Bueno, es un comentario en parte. Yo trabajo con las tesis y me toca hacer la selección primaria de las tesis, aquellas que sí se van a digitalizar y a catalogar y clasificar tal como vienen, o aquellas que se les regresan a los usuarios. Bueno, pues no hay un formato especial para presentar la tesis desde el punto de vista de la información, sino hay formatos que tienen cada una de las escuelas y facultades de hacer sus tesis, y ahí sí el bibliotecario o la Dirección General de Bibliotecas no tiene la calidad académica para decir si está buena o no la tesis, ¿no? Ahí está el profesor, el asesor y su comité. Pero, pues casi las únicas tesis que sí están bien presentadas desde el punto de vista de un simple pie de imprenta, como sería el lugar y el año, pues ahí es en donde más nos fallan. Porque la Facultad de Ciencias tiene muy buenas tesis, muy bien hechas, pero nunca traen lugar. Porque en la base de datos nueva que está saliendo ahora de TESI UNAM, no ponen el lugar en la que sale el usuario. Después otras no tienen ni lugar ni año. Entonces, el lugar pues se lo puedes dándote un permiso que no te corresponde como Dirección General de Bibliotecas, pues ponerle el lugar, ¿no? Bueno, hay unos que nos ponen Azcapotzalco porque viven en Azcapotzalco, ¿no? Cuando le dices, es que te falta el lugar. Pero ni siquiera eso de que en un trabajo tienen que poner el nombre de la tesis, el título que van a obtener, el lugar en donde está su escuela o facultad y el año, aunque no nos pongan en mes. Bueno, ese es, aunque esté perfecta su tesis, va para atrás, porque nosotros no podemos inventar en qué año salieron, si en el 2013 o en el 2014. Esa es una parte. La otra de por qué solamente la educación de los niños y no para todas las edades, que está muy bueno. Bueno, nosotros como bibliotecas apoyamos a alguien. Solamente la biblioteca pública vamos a decir que es para toda la comunidad, ¿no? Entonces, en el caso de las escuelas, facultades o institutos, las académicas, vamos a decir, y las mismas de fábricas, compañías, etcétera, pues son un apoyo para que esa institución, la que sea, le vamos a facilitar el llegar a sus objetivos. Entonces yo a veces siento que nos queremos sentir los bibliotecarios tan importantes que no nos estamos, y de hecho no lo hacemos, ni los maestros a veces se acercan a nosotros, ni los bibliotecarios nos acercamos a los maestros. Entonces ese sí es un plan en educación, es un plan integral, porque los fines que persigue la educación según la UNESCO, pues el primero es comunicarse. ¿Cómo me debo comunicar correctamente? En mi idioma, en otro idioma, y cómo hablar, cómo leer, escribir y comprender. Luego el segundo es la habilidad para resolver problemas. O sea, las matemáticas ahí están, y cómo vamos a resolver ese problema de información que yo tengo. Porque allá en lo que es la teoría, pues tiene que ser un problema casi matemático, ¿no? Que no debiera. Ajá. Luego el otro es cómo ser parte de una comunidad. Ese sentido gregario del hombre, que también nos faltan los bibliotecarios, profesores y demás, para no andar descubriendo el agua tibia. Y el otro es la solidaridad, que se nos da cuando nada más hay unas tragedias. Pero
Aquí lo que necesitamos es también la solidaridad y la inclusión de todos los en esta parte interdisciplinaria, porque ahí en la definición que está ahí, que usted, doctora, puso de 2012, que es una acción educativa, pues sí, hay que enseñar a enseñar. Sí. Y a veces eso también es. Pues fíjate que yo creo que ya aquí hay una propuesta para el Plan Nacional de Educación Superior en términos de la generación del pensamiento de cada idea, o sea, las fichas bibliográficas, en fin, pero que suene atractivo, ¿sí? No que es que como no lo sabes hacer, ahora te enseño. No, mira, qué bonito si utilizaras el Mendeley, pero para que lo utilices primero tienes que saber qué elementos tienes que meterle, ¿no? Entonces, como por allí ya sería, fíjate, un contenido dentro de este plan, de este programa nacional para educación superior. Lo que pasa es que va desde el origen es que no saben citar. O sea, el origen es que no sabemos hacer visible al otro, que es a partir de las citas, las referencias, en fin. Entonces, porque si eso ya lo sabes, por supuesto que tú sabes que tienes que ponerle el año, ¿sí? El problema es, habrá que revisar toda la bibliografía, que tampoco es nuestra actividad. Pero bueno, ya tenemos una propuesta. Ay, a ver, de Blanca. Oficina Cele Tlalpan, comentario. Su concepto de alfabetización informativa es enriquecedor. No, pues sí, está bien grandote. ¿Cómo no va a enriquecer, verdad? Ya nada más por la cantidad de palabras. No, muchas gracias, Blanca. No se ve ella, ¿verdad? No, quién sabe, está en línea. Muchas gracias, Blanca. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, comentario? A ver. Hilda Romero, por el momento no vengo representando a una universidad, ¿sí? Pero sin embargo he trabajado en universidades, he estado trabajando con esta parte de capacitar a los alumnos de educación superior, y ciertamente la experiencia que hemos tenido o que he tenido en esta parte, con todo lo que usted nos ha estado explicando ahorita, sí, ciertamente creo que se requiere que se haga un trabajo interdisciplinario en el cual se establezca la relación docentes, investigadores, instituciones, sí, asociaciones, sí, cuerpos colegiados como ustedes, que en un momento todos podamos sacar un buen plan de alfabetización, porque creo que no lo tenemos trabajado, ¿sí? Y desafortunadamente cada quien jala para su lado, y no hacemos porque el alumno realmente tenga esas habilidades, tenga esas competencias, ¿sí? Y además porque es fundamental que el docente en la práctica haga que los alumnos no nada más se queden en el pleno conocimiento de cómo se maneja una base de datos, o cómo se busca o se utilizan las fuentes de información, o cómo citar, porque ahora hasta la cita la trae ya la propia base de datos, pero los chicos no saben manejar ni una cita en forma electrónica, ¿no? Entonces, pero los docentes tampoco, ¿sí? Y eso es lo más triste, que a veces ni los docentes saben cómo manejar las citas, que ya son recursos que muchas bases de datos tienen, ¿no? Entonces, creo que sí sería importante sí convocar a un trabajo interdisciplinario para poder obtener un buen plan de alfabetización informática. Sí, indiscutiblemente, y habrá que revisar buenas prácticas, ¿no? A lo mejor la convocatoria para el siguiente encuentro sea buenas prácticas, y buenas prácticas no significa que me salió bien ahorita, no, que desde que empezó y hasta este momento sigue.
No es que en algún momento apareció y después desapareció. Y aquí no estamos hablando que tengan que ser contenidos en currícula. O sea, no un curso en currícula, no un curso con créditos, no, porque eso ya se ha probado y no ha funcionado. Porque si los chicos del área de, no sé, los físicos, los que estudian física, y hay una materia que les cuesta 4 créditos que tiene que ver con el uso de la información, pues yo no sé qué tanto tengan el interés de llevarla. Y qué ha pasado que en la carrera de química llevaban una materia que tenía valor curricular y la quitaron porque justamente pues los chicos decían, hombre, con tantas cargas de trabajo que yo tengo, ¿en serio? O sea, ¿en serio? Lo de química es en serio, y ustedes dándome estos contenidos que la verdad no tienen mucho sentido. Entonces, esa es una parte. La otra parte importante que yo creo que deberíamos considerar es la presencia del bibliotecólogo como docente. O sea, que nos identifiquen como docentes. No, fui a Mérida y en Mérida están tratando de hacer un programa para los estudiantes y hablaban de que el profesor de alguna materia diera estos contenidos. Y yo dije, no, yo sé que a veces no tenemos el modo para ser docentes, ¿no? Y eso que somos bibliotecólogos, pero somos así medio atrabancaditos. Entonces, pero claro, ¿cuántos profesores en nuestras carreras o en algún momento han sido así? Solo es quitarnos el miedo de hablar como docentes, que no como bibliotecarios que están dando un curso de formación de usuarios o de habilidades o algo. Cuando uno se ubica como docente, todo el proceso lo ves como un proceso de aprendizaje del otro, no de enseñanza. Yo enseño lo que sé y como lo sé. Yo quiero que tú aprendas lo que tienes que aprender de la manera que tú lo debes aprender. Que eso es cuando nos ubicamos como docentes, ¿sí? La intención de que el otro aprenda como él está acostumbrado a aprenderlo, ¿sí? Es decir, darle una transformación completamente a lo que está sucediendo con el uso de la información, con el acceso a la información, para que ellos lo entiendan. Y sí, tener la imagen del docente, y tienes toda la razón, la parte de que los profesores tendrían que ser, que eso es algo, sí, porque tendría, y que debiera estar, y lo voy a considerar, ojalá que se pueda, porque de repente los profesores no son muy susceptibles, no somos, quienes sean también profesores, muy susceptibles a que, y ya no me digas los investigadores, uy, son de un pesado. A ver, de Betty Saavedra, si no veo, estudiante de licenciatura en bibliotecología, trabajando en estudios a distancia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Comentario: su exposición es muy clara, felicidades. Muchas gracias, Betty. Y luego, de Rubén Esquivel en Twitter, pregunta: ¿cómo medir el alcance de la información, de la alfabetización informativa a nivel nacional? Pues mira, ya no está tan difícil. No puedes generar, o sea, cuando uno lee las normas de la ACRL y las normas de Nueva Zelanda y todo, son los parámetros de medición que un sujeto a nivel universitario debiera tener. Él debe hacer esto y eso. Y mucha gente ha evaluado a los chicos a partir de esas normas. Cuesta trabajo, porque insisto, ¿cómo creas un instrumento para que tú sepas que él sabe usar? No sé si me explico, pero yo ya estoy haciendo la medición, siguiendo mis parámetros de investigación cualitativamente. ¿Cómo es esto? No es el bulto, es la calidad. Y si atenemos a lo que acabamos de ver, que es que en educación básica y media superior ya hay intenciones a nivel nacional y intenciones escritas, es decir, que si vamos a alguna escuela de nivel preescolar, escolar, secundaria y media superior, debieran tenerlo, ese me parece que ya es una manera de medir el alcance. Es decir, a nivel educativo hay propuestas gubernamentales y en los planes y programas se está intentando que tengan las competencias. Ese podría ser una forma de medir cualitativamente a partir del análisis de los planes que plantea el gobierno. La otra manera, pues llegarle a los sujetos,
que esa sí está en japonés. Yo ya quiero ver que en las bibliotecas públicas, tuve un tiempo en la Vasconcelos, a los adultos mayores, a ver, ¿y usted qué hace? ¿Cómo lo hace? A lo mejor sí, va a ser muy interesante y van a ver resultados. Pero Rubén, me la dejas muy en chino, el cómo medir el alcance de la alfabetización informativa. Creo que la primera parte, el haber analizado las propuestas gubernamentales, nos dicen que sí la hay, que sí se están cumpliendo algunas de las recomendaciones de la ALA, y lo que sigue, que es toda esta, los alumnos de nivel superior y los de las bibliotecas públicas desde este análisis, todavía no tenemos el alcance. Gracias por la pregunta. Sí, ¿alguien más? ¿No? A ver, ella. No, está bien, está bien. No. Bueno, perdón, Lourdes Róbalo. También aquí en la UNAM, en el, no sé cómo se llama, pero en el proyecto, pero ya es programa, de toda la universidad en línea, sí vienen enunciados que los chicos que egresan del bachillerato deben, no lo dice con estas palabras, pero deben tener las habilidades informáticas e informativas para poder realizar su trabajo. Y además también lo dice ya desde antes de que entren a la perfil de ingreso profesional. Y también en el profesional que deben continuar con eso. Y también viene la parte de la educación, de la alfabetización para toda la vida, aunque no lo dice así, de la educación para toda la vida, pero sí lo incluye en lo que publicó el rector de toda la universidad en línea. Sí, ya nada más es que hagamos la propuesta de cómo se debería cubrir. Gracias, Rubén. ¿Alguien más? Buenas tardes, mi nombre es Claudia Rivera Sánchez, yo vengo de la UAM Xochimilco y también soy pasante de la maestría. Mi pregunta es la siguiente, doctora, ¿qué tan benéfico o qué tan perjudicial sería el hecho de que cada país o cada propuesta sobre alfabetización informativa retome como ciertos elementos y cree su propia definición? Porque, bueno, desde mi punto de vista creo que es como una interpretación, ¿no? La que se hace de ese concepto, de ese objeto de estudio. Entonces, ¿cuáles serían los pros y los contras de tener una propia definición? Pues de hecho yo creo que hay más contras, porque finalmente lo que siempre nos ha pasado en bibliotecología es que no tenemos, no hay univocidad en nuestro manejo del lenguaje, con lo cual es muy difícil generar marcos teóricos, porque además lo que yo estoy diciendo aquí, a lo mejor ni en México se va a utilizar, porque en cada pequeña comunidad bibliotecológica tendrán sus propios intereses. En realidad, esa es una contra, porque se trabaja mucho para generar un concepto que tal vez no se va a retomar. A lo mejor aquí se va a retomar con todos mis alumnos de maestría, todos mis tutorandos, lo ponen y me citan, ¿no? Que es como se hace a veces el que los modelos que generamos alguien los retome. Y se lleva uno mucho tiempo para generar un concepto que luego no se retoma. La única conveniencia que yo le veo es que al generar un grupo de trabajo, todos al interior de ese grupo de trabajo van a hablar lo mismo y van a saber hacia dónde se dirige. Esa sería la única conveniencia. De hecho, en la mayoría de propuestas internacionales, las proclamas internacionales retoman el concepto del ala. Ellos sí son mucho más esquemáticos, dado que es una proclama a veces regional, de corte regional, y retoman el de la ala. Insisto, el problema es que es de una persona alfabetizada y no de un proceso. Y creo que debiéramos trabajar más hacia propuestas concretas que hacia marcos teóricos en el caso de la alfabetización informativa. A lo mejor retomar lo que ha dicho otro valdría la pena, porque por ejemplo en América Latina, puedo decir que hay al menos 5. Los países que más han trabajado sobre esto, cada uno tiene la suya. Sí, entonces en realidad son puras
puras desventajas el tratar de hacer esto. Sin embargo, al tratar de hacer una investigación que tenga una coherencia terminológica de principio a fin, fue requisito para mí el generar este concepto. Si no, lo que sigue no lo iba yo a poder consolidar si retomaba la de sujeto alfabetizado y no como una acción, porque si hablo de la alfabetización informativa como un proyecto nacional y quiero generar una propuesta, es una acción educativa, más que un sujeto que tiene tal o cual característica. Pero en efecto, incluso yo sugiero mucho a los chicos cuando hacen sus tesis, que luego el primer capítulo es que fulano dijo, el perengano dijo y el no sé qué. Y como todos de verdad no sabe nadie lo que está haciendo, yo me voy a inventar la mía. Pues si te vas a inventar la tuya, no digas todos los que los otros hicieron, si no vas a retomar nada, ¿no? Y habrá que ver que esa que tú generas sea consistente durante toda tu investigación, ¿sí? Porque eso es lo que pasa, que luego a nivel práctico también hay países en donde se genera una definición que ni al propio interior del país, ni el mismo sujeto que la genera, la retoma porque no tiene sustento de generación de conocimiento. Un concepto de definición tiene que estar sustentado por todos lados para que no se te vaya, porque cuando lo trasladas a otro momento, se te va el concepto. Sí, espero te haya contestado. ¿Alguien más? Pues bueno, les damos las gracias, el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, y yo, Patricia Hernández, por haber estado aquí con nosotros en nuestras conferencias, que yo les llamo pláticas, porque una conferencia es más conferencia, ¿no? Esto no fue una conferencia, es una plática para tratar de que ustedes se enteren, espero que lo haya logrado, de lo que estamos haciendo y concretamente el proyecto de alfabetización informativa como un proyecto nacional dentro de nuestro programa de divulgación del conocimiento bibliotecológico. Muchas gracias.